primera mesa en la que estaremos hablando de las experiencias que se tienen en cada una de las diferentes ciudades. Quisiera comentarles que para nosotros es muy importante no solo identificar cuáles son esos grandes retos con los que se han encontrado en cada una de sus instituciones, sino hay que entender que cada uno de los estados de la República tenemos ordenamientos jurídicos distintos. Por decir un ejemplo, en el tema de la Ciudad de México, la policía depende totalmente de el secretario de Seguridad del gobierno central y solo las alcaldías tienen la posibilidad de tener grupos que van contratando también derivados de la misma policía de la Secretaría, a diferencia del Estado de México, que estamos prácticamente a cruzar una banqueta, en donde el mecanismo de intervención que aquí se tiene la policía, por parte de las policías municipales genera precisamente este esquema de proximidad derivado de las atribuciones que las propias policías municipales tenemos. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta, es ¿cuál fue o cuál ha sido el reto más importante con el que la corporación se ha tenido precisamente en este último periodo que deriva de este sexenio específicamente? Iniciaremos con José Martín Doria, secretario de Seguridad de San Nicolás de los Garza. Muy buenos días a todos. Primero que nada, señor alcalde, muchísimas gracias por la invitación. A mi amigo Vicente, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes y que sigan este tipo de ejercicios. Me ha tocado la fortuna de ser invitado a dirigir varias policías en el estado de Nuevo León. Inicié allá por 97 siendo el titular del municipio de Guadalupe, de ahí el municipio de Monterrey, formar la policía de Monterrey. Posteriormente fui invitado como titular a la policía del estado y ahora al municipio de San Nicolás, que por primera vez dirigí esta institución en el 2005 al 2009 y hoy nuevamente regreso en el 2017, ya llevo 7 años en esta institución. Y lo que aprendí fue precisamente que al llegar a este cargo, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico completo de las instituciones para saber en dónde estás parado. Y la enseñanza fue que lo primero que tienes que hacer antes de ver la incidencia, lo que pasa en el exterior, es qué pasa hacia el interior de la institución. Primero ver cómo está tu personal, las condiciones en las que se encuentran trabajando, el equipamiento, el estado de fuerza, y ya teniendo un diagnóstico, ver hacia dónde vamos, plantearte objetivos claros en donde la policía de ese municipio la lleves a la policía modelo, a la policía mejor, no solo del país, sino de los estándares mundiales. En el 17 que llego a esta institución, me encuentro con una policía de veras que dramáticamente el 70% del personal, que tenemos un estado de fuerza de 600 elementos operativos, hoy 550, pero cuando llegué eran 600, y el 70% era no apto. Y la habíamos dejado esta policía como la mejor pagada en el 2009 del estado, y hoy que llego en el 17 era la peor pagada. Y como esas, muchísimas cosas distintas a como estaba en el 2009, como había yo dejado la policía en el 2009. No estoy quejándome, sino estoy
planteándoles una realidad. Entonces nos dimos a la tarea de reconstruirla, de redireccionarla, de empezar a motivarla. Me encontré con personal muy desmotivado y a lo que voy es que si nosotros no vemos primero nuestro primer paso como titulares hacia el interior, estamos helados. Lo de afuera no lo resuelves. Sin embargo, si tú resuelves tu interior, si generas motivación en tu personal, si generas realmente un espíritu y un amor a la camiseta, los resultados hacia afuera se dan en automático. Con esto nos encontramos. En el 17 nuestro personal ganaba un poquito menos de 10,000 pesos mensuales. Hoy el que menos gana son 22,000 pesos y ahorita estamos en el análisis del incremento salarial del policía raso y ya los oficiales llegan hasta 60,000 pesos, los que tienen mayor grado y mayor responsabilidad. Entonces empezamos a motivar y empezamos a ver un montón de cosas porque San Nicolás no es la excepción, es parte de las policías del país y todos adolecemos de lo mismo, de falta de personal, de la rotación del personal, que ese es realmente un reto para todos nosotros, estar siempre con un estado de fuerza adecuado y óptimo, porque hay poca gente, batallas para reclutar. Nosotros estamos en un reclutamiento de manera permanente y hoy pues ya no quiero verme presumido, sin embargo, como lo dijo el alcalde, esta herramienta que fue creada en el 2017 por parte del INEGI y la ENSU, que es una encuesta referente para todos nosotros los que estamos inmersos en las policías, en la seguridad pública, es un referente y nuestra policía, la policía de San Nicolás, lleva ya varios años consecutivos siendo el segundo lugar en policía más confiable en el país y segundo lugar en la policía más efectiva del país. Eso me enorgullece, son los resultados que hemos tenido por parte de ellos, de mi personal. Yo la verdad solamente dirijo, la chamba la hacen ellos y creo que, insisto, primero ver hacia adentro, que los resultados hacia afuera se dan de manera en automático. Eso es lo que me encontré, mi alcalde. Muchas gracias. Gracias. Hago una distinción nada más dentro de este marco de tres preguntas que estaremos haciendo de manera fundamental a cada uno de los ponentes. Tendremos hasta 10 minutos por participación de cada uno de ustedes. Vamos aquí con el subsecretario de Seguridad del Estado de México. ¿Cuál fue el reto trascendente con el que hoy se encuentran a su llegada en la Policía Estatal? Muchas gracias. Pues bueno, creo que retos tenemos demasiados en el tema de seguridad pública. Nosotros tenemos pues la fortuna, quisiera decirle yo así de esta manera, de haber estado antes en el estado de Sinaloa, tanto el señor secretario Cristóbal Castañeda Camarillo como un servidor, estuvimos ahí durante 6 años. Y creo que el reto que nosotros tenemos para el Estado de México es cambiar el paradigma del Estado, como ese Estado que se percibe a nivel nacional, en donde todos los delitos que existen ocurren aquí en el Estado de México. Cambiar ese paradigma yo creo que es un reto y es un reto que creo que se puede lograr y se puede conseguir. Cuando llegamos a Sinaloa, Sinaloa ocupaba el lugar número 9 en incidencia delictiva y el año pasado cuando renunciamos en el mes de agosto, se encontraba en el lugar número 25. Entonces es muestra de que sí realmente se pueden cambiar esos paradigmas de inseguridad y poder convertir estados en estados que inclusive pueden llegar a ser modelos en el tema de la seguridad. Definitivamente
hay muchas cosas que tenemos que hacer y que trabajar para ello, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal reto. Sin embargo, también comparto la opinión que han vertido aquí. El siguiente reto es el fortalecimiento de la corporación policial. Y cuando hablamos del fortalecimiento de la corporación policial, pues implican muchos aspectos, ¿no? Hablamos ya del equipamiento que debe de tener nuestra policía para poder actuar. Y yo a veces digo que algunos mandos somos pocos conscientes de las necesidades que tiene nuestro personal. Nuestro personal que se encuentra en una actividad operativa no puede estar sin chaleco, no puede estar sin casco, no puede estar sin armas. Hay compañeros que están desarrollando un servicio y los 3 turnos tienen la misma arma asignada y eso es algo que no puede suceder. Creo que como mandos tenemos la obligación de nosotros de gestionar que el equipo mínimo y básico e indispensable que requiere nuestro elemento policial lo tenga a disposición. Porque está de por medio su vida y el riesgo que uno tiene en la calle es muy grande. Entonces yo creo que la parte de la dignificación policial es muy importante, porque en ese mismo sentido es cuando nuestro personal, pues es cuando realmente puede ver en sus mandos que hay preocupación, puede ver en sus mandos también el liderazgo. Nosotros hemos dicho que el comandante, el mando debe de estar en el lugar donde precisamente se encuentra la actividad más peligrosa, porque es ahí donde se toman decisiones importantes. A nosotros en lo personal, yo respeto mucho el liderazgo de los señores secretarios, subsecretarios y comandantes, pero creo que una de las responsabilidades de nosotros es estar precisamente ahí con ellos, apoyándolos en las áreas donde hay peligro y donde se tienen que tomar precisamente esas decisiones. En lo personal, ese tipo de liderazgo es el que a nosotros nos gusta y nos ha funcionado y queremos precisamente eso, ¿no? Demostrarle a nuestro personal que nosotros estamos con ellos, estar a su lado, estar llevando a cabo y materializando las mismas actividades que ellos están y se encuentran realizando. Entonces creo que ese reto es un reto fundamental. Definitivamente el fortalecimiento de la corporación no solamente es en base a su equipamiento, armamento, vehículos, es también su capacitación, su profesionalización, su especialización, los canales de transparencia, de rendición de cuentas, exámenes de control y confianza. Todo eso fortalece definitivamente a la corporación y es lo que nos da también a nosotros o nos genera la confianza de la ciudadanía. Creo que esos aspectos son importantes considerar y bueno, son dos retos y concluiría con esto último. Es complicado a veces en un entorno como lo es el Estado de México con 125 municipios. Nosotros teníamos 18 en Sinaloa y teníamos pues complicaciones de colaboración y coordinación entre los municipios. Aquí son 125 municipios con los que nosotros tenemos que tener esa coordinación y yo creo que ese es un gran reto también. Por eso comparto mucho la idea y el esquema que se ha propuesto de formar pues una estrategia metropolitana de seguridad para precisamente que al momento de cruzar esas fronteras que a veces somos muy celosos entre cada municipio, pues se puedan materializar sin ningún problema, ¿no? Comparto también la idea de que la seguridad no debe tener colores, como le decía nuestro presidente municipal, porque la seguridad a final de cuentas somos todos. La suma de esfuerzos yo creo que es lo que nos ha dado a nosotros la fórmula para poder lograr grandes resultados. Si todos, sociedad, ciudadanía, empresarios, seguridad pública, policías, autoridades federales, estatales y municipales, contribuimos como un solo equipo, creo que lograríamos mucho mejores cosas y mucho mejores resultados en el tema de la seguridad. Así que yo creo que ese sería nuestro tercer gran reto, lograr la coordinación y la colaboración de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Muchas gracias. Gracias. Evidentemente son circunstancias sociales, sociodemográficas distintas en cada una de nuestras ciudades, presupuestales inclusive en cada uno de nuestros estados, y eso genera dinámicas de intervención distintas. Pues bien, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, maestro Pablo, pues más allá de reiterar la pregunta de cuáles son esos
principales retos o el reto trascendente que ha tenido la ciudad, también cómo le ha ido con la dinámica al frente de la corporación. Adelante. Muchas gracias, nuevamente gracias por la invitación y es un gusto compartir panel con mis compañeros. Felicidades por el trabajo que realizan. Responderé hablando del equipo que se conformó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana al inicio de la administración. A mí me tocó, tengo el honor de asumir el cargo desde septiembre del año pasado, cumpliendo un año al frente de esta institución, en la que anteriormente me desempeñé como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito durante cerca de 4 años. Hablando de los retos de estos últimos años como equipo, lo que vimos o lo que sucedía en la ciudad al inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, estábamos transitando quizá una de las crisis de violencia más grandes que ha tenido la Ciudad de México en los últimos 30 o 40 años. Una crisis no solo de violencia en su indicador de homicidios y lesiones, sino también una crisis donde muchos de los delitos que más afectaban a la gente o que más afectan a la gente se encontraban en niveles históricos en su incidencia, en su frecuencia. Lo anterior, desde luego, exige un análisis, una revisión que quizá no nos toca a nosotros necesariamente hacerla, pero algo tenía que ver ese nivel de incidencia delictiva con cómo estaban planteadas las capacidades y cómo estaban diseñados las instituciones en la Ciudad de México. Por ahí alguien dice que la estructura es la estrategia o el organigrama muchas veces es la estrategia. En particular con el tema de violencia, la Ciudad de México estaba atravesando un momento donde la pugna entre distintos grupos de delincuencia con distintos niveles de organización, para no caer en conceptos que luego refieren a imágenes muy específicas cuando se habla, por ejemplo, de crimen organizado, pero sí muchos grupos con distintos niveles de organización habían entrado en conflicto en la Ciudad de México y esos conflictos estaban aportando una gran cantidad de la violencia que se vivía a finales de 2018 y principios de 2019, junto con el fenómeno de extorsión, del cual se hablaba muy poco, y también una ola de secuestros como se tuvo a inicios de los 2000 en la ciudad. La reflexión que se hizo en ese momento tuvo que ver con entender que para solucionar un problema de ese tipo había que cambiar parte de las capacidades que tenía la policía preventiva en específico y apoyar más las labores de investigación con miras a reducir la impunidad en la ciudad y poder sacar de circulación a personas que estaban generando esta violencia, por fortuna siempre una minoría muy señalada. Y es en ese momento donde la doctora Claudia Sheinbaum le otorga, a través de ingresando una iniciativa al Congreso, las facultades de investigar a esta policía. La Policía de la Ciudad de México es una corporación de más de 86,000 elementos. Estamos divididos en distintos agrupamientos. Esto incluye también a lo que llamamos las policías complementarias, que son esas policías, como decía nuestro presidente municipal, que pueden contratar las alcaldías y sobre las cuales mantenemos mando, régimen disciplinario, reclutamiento y otros elementos. Somos una policía robusta, pero una policía eminentemente, como muchas en el país, preventiva. Al darnos capacidades de investigación, aumentaron mucho el personal especializado en estas labores, con desde luego la necesidad también de aumentar las capacidades de inteligencia y con otra modificación, esta más operativa, que es la de haber logrado una integración, más allá de una coordinación, una integración operativa absoluta con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es como empezamos con la desarticulación de estos grupos y la interrupción de todos estos conflictos que habían generado los niveles de violencia de principios de la administración. Lo anterior, desde luego, aunado a otras medidas,
planteándolo como reto. Desde luego que teníamos, como decía al principio, un reto de violencia, pero una violencia que pasaba en gran medida porque nuestras instituciones no estaban calibradas o adecuadas al problema que teníamos enfrente. Pero también hubo que trabajar mucho, y esa es una labor que no se detiene, y desde luego un camino donde todavía tenemos que recorrer mucho. Trabajar mucho en, no me gusta usar la palabra depuración porque es absolutamente injusta con el personal, pero trabajar mucho en elevar los estándares de operación de modo que de manera orgánica y también desde las áreas de inspección se pudieran ir decantando las personas y las prácticas que no estaban o no están en línea con lo que se quería y con los objetivos que tenía la institución, en algo que podemos llamar un combate profundo y muy decidido a la corrupción y a las prácticas distorsionadas, tema que desde luego continúa. Y sin duda esta recalibración de las instituciones tuvo que pasar por una estrategia sólida de desarrollo institucional, reclutar mejor. Teníamos un déficit grande de policías, pareciera que no, cuando uno habla de 86,000 elementos, pero digamos, para el estándar o lo que se quería lograr, se estimó que había que reclutar más, reclutar mejor, diferenciar los perfiles. Teníamos solamente un perfil de ingreso con formación inicial cuando la institución tiene muchas otras funciones, entonces desarrollamos 2 perfiles o 2 trayectorias de carrera, inteligencia, investigación, preventivo, y posteriormente la Secretaría, que no era el caso, también recibimos los penales de la Ciudad de México. Tenemos 13 centros penitenciarios bajo nuestra responsabilidad y consideramos a los técnicos en seguridad penitenciaria policías y los incorporamos a la institución bajo los estándares, las certificaciones de cualquier policía. Trabajamos mucho en la especialización, trabajamos mucho en brindar capacitación internacional a los elementos y trabajamos mucho en algo que es fundamental, que a veces se relega erróneamente, que es en la reducción de brechas de desigualdad, particularmente en temas de género en nuestra institución. Tarea que desde luego todavía tiene un largo trecho que recorrer, pero que consideramos fundamental no solo en lo que significa en términos de ir logrando la igualdad sustantiva en la institución, sino de todos los beneficios que tiene en términos de tener más personal femenino. A veces hablamos las corporaciones de seguridad de los problemas de reclutar. Parte de esos problemas pasan por nuestra negación a incorporar de manera asertiva a las mujeres, y eso implica también equilibrar las posiciones de mando y otra serie de medidas que hagan desde luego que la función policial sea también una aspiración para las mujeres en nuestro país. Muchas medidas que complementaron en una estrategia de 4 ejes esa adaptación del aparato de seguridad en la Ciudad de México para hacer frente al tema que tenía por delante. Y desde luego, volviendo a lo que comentaba al principio en la inauguración, a volver a redimensionar la función de seguridad pública o redimensionar la función de seguridad pública para transformarla no solo cosméticamente con el nombre, porque éramos la Secretaría de Seguridad Pública y ahora Ciudadana, a una visión de la seguridad donde atendiéramos y procuráramos el bienestar de las personas, bajo el eje de atención a las causas, que es la política de prevención social, como a veces le llamamos, del gobierno de la ciudad. La Secretaría puso por delante también una serie de programas muy efectivos, hasta el momento efectivos, de acuerdo a evaluaciones que hemos hecho, no es que lo diga yo, que han procurado entrarle al tema de la incidencia y reducir el delito por otras vías, la vía de la reinserción social, la vía de la disuasión focalizada, con un par de estrategias, una alto al fuego, que es esta estrategia de disuasión focalizada que acaba de ser de hecho premiada y reconocida, y también un programa que se llama Reconecta con la Paz,
que desde la policía trabajamos con personas que que están cursando una medida en suspensión condicional del proceso en temas de reinserción. Nosotros como corporación o como Ministerio de Seguridad Ciudadana, por un lado, los policías a veces los detienen, los ponen a disposición, pero es este mismo ministerio el que les está dando oportunidades. Esto en su conjunto, esa estrategia que se puede ver en la pantalla de 4 ejes, es lo que nos permitió brincar ese reto muy importante que tenía la ciudad al principio de la administración, donde nos encontrábamos en esa crisis de deterioro, de descomposición institucional y desde luego de mucha violencia. El reto en adelante desde luego es mantener todos estos procesos y todas estas estrategias de fortalecimiento en pie y desde luego fortalecerlas, corregirlas, lo que tengamos que ajustar, y para eso sin duda es muy bueno escuchar a mis compañeros y escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, secretario. Si bien yo creo que las experiencias en cada una de las funciones que cada uno de los invitados de esta mañana representa tiene características distintas. Hay un tema a veces del que no se habla mucho, pero se debate mucho más, que tiene que ver con el tema presupuestal. Todo lo que se traduce en políticas públicas a implementarse por parte de las instituciones evidentemente radica en recursos y en lo que regularmente decimos voluntad. Si bien es cierto, los gobiernos municipales estamos sujetos, en el caso del Estado de México, a que es el Cabildo, que por cierto aquí mi reconocimiento también a mis compañeras regidoras, regidores y síndicas que están aquí presentes. Si bien es cierto, son quienes acompañan la determinación de la inversión de políticas públicas. En el caso de, bueno, ya escuchamos más de 86,000 efectivos en la Ciudad de México. Acá comentaban que tenían 550, más o menos. ¿Cuántos en el Estado de México tenemos? 15,300 de la Policía Estatal. En el caso de la Policía Municipal, 2,400 de Nezahualcóyotl. Entonces, evidentemente son temas complejos. Ahora, iniciando nuevamente por quien terminó, por el secretario de Seguridad, su punto de vista del impacto que tiene la disponibilidad de recurso, de presupuesto, y desde su experiencia, ¿cómo es que debe estar redireccionado el recurso, por un lado, y por otro lado, qué importancia debiese tener, digo, para ir juntando un poquito las preguntas, si no nos va a dar tiempo, este concepto de seguridad humana? Entonces, ahorita iremos con el resto. Es el impacto que tiene, por supuesto, o debe tener la voluntad de quienes estamos al frente de los ejecutivos en el marco presupuestal, y hoy la importancia que radica la seguridad humana en nuestras ciudades que son tan grandes. Muchas gracias. Creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es la estrategia que vamos a seguir al interior y al exterior, como menciona el secretario de San Nicolás, y a partir de una estrategia clara, de objetivos claros y de funciones de cada una de las áreas claras, es como tenemos que pedir o buscar el presupuesto. No quiero decir en ese sentido que el presupuesto sea secundario, muchas veces es todo, es lo que te permite materializar esas estrategias o esas ideas o esos conceptos, pero quizá lo que me refiero más es que a veces abogamos por el presupuesto sin tener las ideas claras, y eso en ese sentido es fundamental. Cuando tú diseñas o planteas, por ejemplo, vamos a reducir violencia y vamos a priorizar la reducción de la violencia, que esa es una decisión. Posteriormente viene cómo, aumentando capacidades de investigación, dando facultades de investigación, y después ya la otra decisión es, bueno, entonces dirijo mi presupuesto hacia esa prioridad, investigación para reducir violencia. Esa mecánica que la tomamos en muchos digamos, para la solución de muchos problemas en la policía, creo que es la que tiene que seguir el gasto para que sea eficiente y podamos, como decía al principio, rendirle cuentas
a la gente y que la gente también tenga claras las expectativas sobre lo que queremos hacer o vamos a lograr. Nosotros definimos, por ejemplo, 12 delitos de alto impacto. Eso es una decisión política, de política pública. En eso nos vamos a enfocar, en eso vamos a priorizar. Y a partir de ahí se van tomando todas las decisiones hasta los recursos. Una decisión, sin duda, es la policía como decisión, como objeto de la política de seguridad. Y en la Ciudad de México fue otra de las prioridades que se asumieron, como decía, en uno de los ejes de la estrategia, decir, y hago eco otra vez de la reflexión, no podemos pensar en solucionar algo hacia afuera si no tenemos adentro las capacidades. Entonces se pone la policía en el centro, se hace un esfuerzo en la Ciudad de México muy grande en términos de presión de gasto por el tamaño que tiene nuestra policía, de ir subiendo el sueldo 9% cada año. Somos la quinta policía que más le subió el sueldo a sus policías en el sexenio, pero todavía tenemos mucho que recorrer para poder estar en los niveles de ingreso que necesita nuestra policía, alrededor de lo que mencionaba el secretario de San Nicolás. Es una presión de gasto tan grande que es asimismo una decisión política también. Todo ese dinero que en su momento la doctora Sheinbaum decidió invertir en la policía, que el doctor Martí Batres decidió invertir en la policía y que se ha proyectado a seguir invirtiendo en la policía, implica renunciar a otras decisiones de gasto. Es mucho dinero el que se invierte en aumentar los salarios en la policía. Tener mejores uniformes, dar herramientas, armamento, chalecos balísticos, lo mínimo. Entonces, concluyendo, creo que es sin duda muy importante. La Ciudad de México tiene el enorme beneficio, privilegio de contar con capacidades muy robustas también, por ejemplo, en temas de videovigilancia, que son muy efectivos, pero en todos los temas de inversión o de adquisición de bienes materiales, lo que tiene que haber primero es una estrategia clara de lo que queremos lograr para que esa inversión se dirija a donde tiene que dirigirse. Hago la nota al pie sobre los temas tecnológicos. Siempre he dicho que la tecnología es fantástica. Todo lo que podamos sumar en materia de tecnología facilita el trabajo de nuestras compañeras y compañeros, pero tampoco hay que tener un fetiche de la tecnología. Y tecnología sin investigadores, tecnología sin una buena estrategia, un buen despliegue, tampoco es muy útil. Y a veces mucho gasto se va a la tecnología por la tecnología misma y no necesariamente complementando una estrategia o una visión clara de lo que se tiene. Y finalmente, el tema de seguridad humana, creo que siempre vamos a tener el debate sobre qué le corresponde y qué no a la policía hacer, porque abrir también mucho el alcance de nuestros objetivos puede reducir nuestra efectividad, sin duda. Y a veces una mala comprensión de los conceptos, por ejemplo, de seguridad ciudadana o seguridad humana, pareciera que abren las tareas de la policía a funciones que podrían hacer otras dependencias. Creo, cuando uno habla de seguridad ciudadana, que es un concepto muy similar, complementario o más bien quizá un poco más reducido que el de seguridad humana, creo que esos conceptos lo que tienen que hacer es orientar hacia quién o a quién le rendimos cuentas. Y en este caso, tanto seguridad ciudadana como seguridad humana lo que comparten es que le rendimos cuentas a la gente, a nadie más. Y en ese sentido, cuando le rendimos cuentas a la gente, que esa sería nuestra estrategia, todas las acciones se empiezan a orientar al bienestar de esas personas, sin duda pasando por eliminar todos esos delitos o amenazas que pudieran afectar su integridad, pero también procurando que vivan en entornos seguros, que vivan en comunidades seguras, y es así como se van desdoblando las acciones aunadas a estos conceptos. Mientras tengamos claro que estos conceptos no necesariamente nos dan un mandato de una serie de acciones que tenemos que hacer, dedicarnos a desarrollo social desde la policía, por ejemplo, sino más bien nos indican a quién le tenemos que rendir cuentas, a quién nos debemos. Creo que son banderas o son faros que pueden orientar muy bien
la actividad policial, aun cuando estemos hablando de acciones de investigación. Mucho de los buenos procesos, del respeto a los derechos de las personas, incluso de los presuntos responsables, se dan cuando tienes muy claro a quién le rindes cuentas y en qué dimensión. Y en este caso es a todos, incluso, y voy a decir algo que no es quizá muy popular, pero cuando a toda la gente sin distinción, sin discriminación le rindes cuentas, pues tu actuar con minorías es mejor, y también el trato que le das a los presuntos responsables es más digno, independientemente de que siempre estaremos buscando que se aplique la ley y se reciba la sanción que sea adecuada. Gracias. Gracias, secretario. Yo creo que una analogía que tendrá que seguir siendo parte no solo de un debate, sino en el entendido de lo que cada ciudad tiene en contexto del deber ser de la seguridad pública, la seguridad humana, y en esta distinción para delimitar las funciones, en efecto, que no se convierta entonces el elemento en una figura que esté cubriendo actividades que puede bien otro tipo de equipos está realizando. Subsecretario de Seguridad en el Estado de México, pues nuevamente el tema presupuestal, cómo impacta, cómo nos va, y por otro lado también su punto de vista de este concepto no recién acuñado, sino hoy en debate, de la seguridad humana para el Estado de México. Bueno, siempre hablar de cuestiones presupuestales en temas de seguridad, siempre decimos que no hay dinero que alcance para poder cubrir todos los aspectos y todo lo que nosotros tenemos que realizar en temas de seguridad. Nosotros en estos cortos 2 meses que llevamos al frente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues inmediatamente pudimos realizar un diagnóstico y poder precisamente establecer las prioridades hacia dónde debería de ir el gasto que tiene la Secretaría de Seguridad. Y evidentemente pues hay una política de seguridad que nuestra señora gobernadora encauzó en su programa estatal de desarrollo, y nosotros pues alineándonos precisamente también a ese esquema que estableció nuestra señora gobernadora es como empezamos a generar pues primeramente nuestras acciones insignias, ¿no? Es decir, cuáles son nuestros principales objetivos, metas, programas, líneas de acción que nosotros íbamos a delinear para la corporación policial. Creo que definitivamente el gasto debe estar debidamente encauzado en aquellos aspectos primordiales que requieren nuestros elementos policiales, primeramente, ¿no? Siempre tenemos que entender que la seguridad es el centro de gravedad de todo el progreso que hay en nuestro país. Es decir, si no hay seguridad, no hay progreso, no hay desarrollo, no hay economía. Es precisamente donde gira precisamente todo lo demás en torno a la seguridad. Si nosotros garantizamos que nuestro Estado tenga seguridad, pues definitivamente va a haber productividad, va a haber armonía, va a haber tranquilidad, va a haber paz. Y aunque parezca algo idealista, creo que así tendría que ser y tendríamos que tener ese pensamiento, pues sobre todo cuando tratamos nosotros de dirigir el gasto presupuestal. En nuestro criterio y viendo precisamente cómo se encontraba el Estado de México, nosotros consideramos que el gasto que hay para el tema de seguridad debería de estar encauzado en una reingeniería institucional en la materia policial. Necesitamos en el Estado de México reestructurar muchos esquemas que están pues de origen a lo mejor viciados. También hay necesidad de fortalecer 4 aspectos fundamentales: la parte operativa, la parte de inteligencia, la parte de investigación y la parte de tecnología. Estos últimos rubros o factores que acabo de mencionar para nosotros son parte fundamental. Podemos tener quizás una corporación muy robusta, podemos tener músculo, como decimos nosotros en el argot, pero si nosotros no invertimos en la parte de inteligencia, de investigación y en la parte tecnológica, pues creo que estaríamos caminando a ciegas.
El C5 definitivamente debe ser para nosotros nuestros ojos permanentes que nos permitan orientar hacia dónde vamos a realizar las actividades operativas que se están requiriendo en ese momento. Entonces, fortalecer todas esas capacidades tecnológicas de información y de inteligencia que están insertas en el C5, en el caso del Estado de México, creo que es fundamental. Entonces, al momento de delinear, nosotros acabamos de tener precisamente un ejercicio hace una semana, en donde estuvimos precisamente nosotros alineando la alineación presupuestal al programa sectorial de nuestra Secretaría y al Plan Estatal de Desarrollo para decir, a ver, ¿cuánto nos cuesta a nosotros tener un elemento policial? Porque definitivamente nosotros tenemos en el Estado de México, como ya lo mencioné, 125 municipios, tenemos 18 millones de habitantes y contamos con una fuerza de poco más de 15,000 elementos, lo cual pues para nosotros es un poco complicado poder materializar todas las acciones y todas las funciones que debemos de realizar con este efectivo. Entonces, definitivamente, una de las prioridades es incrementar nuestro estado de fuerza. Pero sabemos que tener un elemento policial, al momento de estarlo precisamente alineando presupuestalmente, ¿qué impacto tiene? Pues desde que empieza el sistema de reclutamiento, yo creo que todos aquí lo sabemos perfectamente, ¿cuánto nos cuesta a nosotros un policía desde que empieza su proceso de reclutamiento hasta que nos lo entregan físicamente en la corporación? Eso tiene un costo. Y después tiene un costo también salarial, que yo creo que también es el tema más importante, sobre todo para nuestros alcaldes, para nuestros gobernadores, porque dicen, bueno, pues va a tener un salario y todo lo que implica tener precisamente la parte del salario, y luego su equipamiento, luego su permanencia. Entonces todo eso tiene un impacto y definitivamente es algo que a todos nos debe de preocupar. Yo soy muy respetuoso de las políticas de nuestros gobernantes, de nuestros gobernadores, de nuestros presidentes municipales, pero definitivamente si nosotros apostamos por el tema de la seguridad con todos estos criterios que hemos estado observando en estos momentos y en estos paneles, yo creo que sería muy conveniente hacer esa apuesta, apostar por la seguridad. Yo siempre he sido, tanto el señor secretario Cristóbal Castañeda como un servidor, siempre hemos pensado precisamente que la seguridad es eso, es el centro de gravedad que puede contener y mover todo lo demás. Sin seguridad definitivamente no tendremos muchas otras cosas más para el progreso de nuestro país. Entonces, toda la alineación presupuestal que nosotros tenemos sí debe estar encauzada, sí debe de haber un equipo de trabajo que se siente y que puedan hacer estos ejercicios que como el que hemos materializado nosotros. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta un elemento policial? ¿Cuánto cuesta equiparlo? ¿Cuánto cuestan los vehículos? Necesitamos bases nosotros, necesitamos inmuebles que puedan tener la capacidad de contener por lo menos de más de 500 elementos policiales y que puedan estar colocados dentro de esas 125 municipios. Nosotros tenemos 8 coordinaciones que abarcan precisamente estos 125 municipios. Pero no tenemos bases, nuestras bases policiales tienen años de que fueron construidas, algunas son prestadas, algunas son arrendadas, otras sí son propias, pero son las mínimas. Necesitamos entonces tener nosotros lugares inmuebles que tengan pues, lo mínimo necesario para poder tener la capacidad operativa y de vida de nuestros policías, que puedan tener un dormitorio, que puedan tener servicios de alimentación, que puedan tener el lugar desde donde ellos puedan salir a realizar sus actividades de manera segura y puedan retornar, pero con la suficiente fuerza. Queremos mandar a nuestros elementos policiales en áreas conflictivas, en áreas limítrofes como es el estado de Michoacán, como es el estado de Guerrero, como es el estado de Hidalgo, como es el estado de Morelos, de Querétaro. Todos esos son nuestros límites que tenemos, nuestros límites territoriales. Pero las bases que tenemos no son suficientes, entonces también parte de la alineación presupuestal debe de ir en ese sentido. Creo que hay mucho margen para poder nosotros materializar la alineación presupuestal, pero por lo que respecta al Estado de México, creo que nosotros hemos decidido y definido que esos serían los rubros que acabo yo de mencionar, en donde debería de estar dirigido precisamente el presupuesto. Y pasando a la última pregunta, nosotros siempre lo hemos dicho, en lo personal, si yo tengo un alertamiento relacionado con
el riesgo que puede tener un niño, una niña, un adolescente o una mujer, es para mí prioritario atender ese alertamiento que un robo o que alguna otra actividad que se esté materializando por parte de la delincuencia. Y eso tiene que ver precisamente con el tema que se ha estado manejando precisamente, ¿no?, de la seguridad humana. Creo que nosotros tenemos que pensar en todos los aspectos, porque realmente a quienes nos debemos es a la sociedad. Y definitivamente sí, yo sé que puede haber muchos robos más, puede haber delincuentes que definitivamente a veces se nos escapan. Nosotros quisiéramos agarrar a todos, ¿no?, y vamos realizando persecuciones, pero yo les digo, hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con precaución. Si el delincuente se va, pues bueno, ni modo, ya le tocará en otro momento, en otra circunstancia poderlo detener. Pero creo que en orden de prioridades siempre la seguridad debería de ir en ese orden: niñas, niños, adolescentes, mujeres, y posteriormente realizar las actividades para poder detener a los que infringen la ley. Gracias, subsecretario. Y vamos finalmente, y después de esto haremos, hay muchas preguntas que se nos van a quedar, pero vamos a tratar de hacer un tema final para cerrar la charla, pero vamos con la participación de nuestro siguiente participante de San Nicolás. Adelante. Gracias. Fíjense que ya una vez elaborado el diagnóstico, como lo dije, hacia el interior, nos dimos a la tarea y lo he replicado en las instituciones que me ha tocado el honor dirigir. Ya una vez hecho el diagnóstico, ya una vez estudiado bien el municipio o la entidad, entonces elaboras cómo sería la policía con los estándares mundiales mejores del mundo, cómo debiera ser esa policía, su estado de fuerza, su equipamiento, los salarios conforme a mercado, etcétera, etcétera. Y entonces fijas el objetivo. ¿Qué nos falta para alcanzar ese objetivo? Que sería una policía óptima, como de primer mundo, y jamás voltear a ver el presupuesto. Primero fijas el objetivo. Les digo yo que es como el niño pequeño que llega a la tiendita y el tendero le dice, ¿qué quieres? Y él dice, quiero eso. Ok, son 50 pesos. Y él nomás le hace así, dice, no sabe ni cuánto dinero trae, ni si completa o no completa, pero tiene muy claro qué es lo que quiere. Y exactamente es lo que debemos de hacer. Jamás, cuando tú inicias dirigiendo una institución, voltear a ver el presupuesto y en función al presupuesto elaborar tu proyecto. Es al revés. Primero se elabora un proyecto como debiera ser la policía mejor del mundo esta. Y hoy, y ahora sí, una vez establecido el objetivo, volteas a ver cuánto dinero tengo. Y entonces sí, cuánto completo para llegar ahí, y todo lo que venga y venga de dinero, dirigirlo a ese objetivo. Así lo hemos hecho. En función a eso, como les dije, vuelvo a dirigir esta corporación en 2017, llevo 7 años hasta el día de hoy y me ha tocado 4 jefes, 4 alcaldes en este tiempo, y los 4 tienen muy claro y han priorizado la seguridad por encima de cualquier otro tema. Y como lo decía y bien el maestro Pablo, el presupuesto es una sola cobija. Y entonces si tú les tiras a la seguridad, pues destapas otra cosa y algo se va a quedar pues con frío. Sin embargo, debemos de reconocer que el tema de seguridad no solamente es del país, sino es mundial. Nos dimos a la tarea de construir un edificio nuevo, que lo venimos estrenando hace 1 año y fracción, de hacer una infraestructura que no se tenía en el municipio, una autopista de fibra óptica con 1000 cámaras como primera etapa, 1000 cámaras inteligentes, y como bien lo dice Pablo, hay que echar mano de la tecnología. No todo es tecnología, sin duda,
pero sin duda alguna viene esa herramienta tecnológica a mejorar muchísimo la eficiencia de las policías. Hablo de las cámaras inteligentes, hablo de los drones, hablo de un sinfín de herramientas que tenemos, de las cámaras corporales, de un montón de cosas que hoy en día hay en el mercado y que nos vienen a facilitar muchísimo el trabajo. Nos dimos a la tarea de hacer una policía de primer piso, que es nuestra policía de proximidad, una policía de segundo piso para las cosas más serias, más robusta, y la formación de la policía de PMI, Policía Metropolitana de Investigación, que hoy en día nos viene a aliviar muchísimos porque atendemos los delitos que más le duele a la comunidad, que son los delitos patrimoniales. Y que pues lamentablemente las fiscalías, pudiera decir que en todos los estados, no se dan abasto para atender la demanda que existe en cada una de las entidades. Y nosotros tenemos la urgencia de atender al ciudadano, porque el ciudadano, créanme, lo saben ustedes, no le importa quién lo atienda, lo que le interesa es que lo resuelvan, que le pongan atención. Independientemente, a ellos no les importa si le compete al gobierno municipal, al estatal o al federal. Ellos lo que quieren es atención, que les resuelvas, que les soluciones. Y bueno, nos dimos a la tarea de esto. Quiero ponerles en contexto, para aquellos que no sepan, el municipio de San Nicolás es un municipio metropolitano de la zona de Monterrey, casi al centro de la zona metropolitana, que lo conforman 12 municipios colindantes. Es un municipio industrial, es pequeño, poco menos de 70 kilómetros cuadrados. Tenemos 420,000 habitantes con 430 colonias. Y hablando de tecnologías, hoy tenemos 430 comités de seguridad formados en cada una de las colonias, en donde existe un protocolo de actuación, en donde participa la comunidad a través de un chat. En cada una de las colonias tenemos un chat, y en ese chat de WhatsApp participa cada uno de los mandos que le corresponde dicha zona. Esto nos ha venido a traer como resultado que el nivel de respuesta por parte nuestra sea menor a los 3 minutos. Tenemos de hecho 2 minutos, abajo de 2 minutos y medio atendiendo la emergencia, y esto es haber echado mano de la tecnología. Y no solo eso, no solo es actuar con prontitud, sino involucrar a la comunidad en resolver el tema de seguridad. Ellos colaboran con cualquier situación de advertencia, te avisan, aquí hay una persona sospechosa, y el nivel de respuesta por parte de nosotros es inmediata. Sin duda alguna la tecnología vino a ayudarnos, porque digo, ya tengo muchos años en esto y efectivamente pues antes lo hacíamos con las herramientas que existían. Hoy no, hoy tenemos esta herramienta que ha sido de mucha utilidad. La inversión del edificio, la inversión de ciudad inteligente, que son las 1000 cámaras inteligentes, fue de 450 millones de pesos. Para el municipio no era cualquier cosa. Lo digo para que quede claro la importancia que le dieron los alcaldes, porque no fue un solo alcalde, los 4 contribuyeron a que este proyecto se concluyera, y que hoy en día hay una reelección, igual que tú, alcalde, hay una reelección de parte del alcalde nuestro que termina su periodo, concluye este último de septiembre e inicia él mismo su siguiente periodo de 3 años, entonces va a haber continuidad, porque lo he dicho en pláticas con mis colegas que parte del fracaso de las policías de nuestro país, del fracaso de las policías civiles, es precisamente la falta de continuidad, y que en el caso de los municipios
que son 3 años de administración, y en el caso de los estados, que son 6 y la federación 6, cada cambio de administración hay una reinvención y quieren echar a borda todo lo que se hizo del anterior por tratarse del anterior, sobre todo cuando se da un cambio de color, hablemos de partido, o un cambio inclusive del mismo partido pero diferentes grupos políticos. Si ustedes observan las policías en este momento del país que tengan éxito, que tengan buenos resultados, casi les puedo apostar es que tienen continuidad, que el titular y su equipo ya tienen varios años, porque aquí, lo podrán decir mis colegas, por supuesto que hay proyectos a corto, pero también hay a mediano y a largo plazo. Y muchas veces se rompe esta sinergia por el cambio de administración y donde politizan el tema de la seguridad, que como ya lo dijeron aquí, y yo apuesto a eso, no debe ser politizado. La seguridad no tiene color, es para todos los mexicanos, para todos nuestros ciudadanos, que debiera de tener esta coordinación. Por eso, de veras que felicito este evento que nos permite conocernos, a muchos no nos conocemos, y nos permite intercambiar ideas, porque de algo me voy a llevar de aquí, seguramente de mucho valor. Gracias. Bien, tenemos que ir cerrando, pero yo sé que el tiempo ya no nos dio. Hay muchos temas aún, dada la experiencia de cada uno de ellos en sus diferentes instituciones, corporaciones, pero si pudiésemos cerrar con un minuto nada más para poder generar una distinción del reto que nos genera en nuestras ciudades la mediación y la justicia cívica, un punto de vista nada más para cerrar en el marco de retos y esquemas de regulación, incluso de la propia Constitución, en su caso, incluso de la normatividad estatal. Pero si en un minutito pudiéramos hacer cada uno nuestro cierre, empezamos igual, de aquí, de mi izquierda a derecha, por favor. Un gusto. Bueno, el tema de justicia cívica, en el caso de San Nicolás, ya la tenemos establecida, ya la tenemos instalada. Tenemos nuestras salas de justicia cívica muy modernas, quedaron como si fueran de Estados Unidos, muy bonitas en el nuevo edificio, nos permitieron, y realmente ha sido un beneficio sustancial. Realmente te sirve para el tema social de prevención. Hemos tenido en los números una reducción de manera considerable. Estamos hablando entre faltas y delito de más del 50% a la hora de establecer la justicia cívica, y creo que es a donde debemos ir todas las policías en general. Pues bueno, ese es hasta hoy lo que ha acontecido en San Nicolás, que ha sido algo bastante positivo. Gracias. Subsecretario, por favor. Sí, por lo que respecta a el Estado de México, yo creo que ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos dentro de nuestra agenda, precisamente. Forma parte del nuevo modelo policial, definitivamente es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar más duramente en ello. Y creo que es importante porque a final de cuentas hay cosas que definitivamente pueden lograrse a través precisamente de la mediación, del diálogo y de la concertación, para evitar precisamente tener que emplear el uso de la fuerza, ¿no? Siempre buscar esos canales es fundamental y es importante, y eso es uno de los compromisos que nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, fortalecer precisamente este rubro. Así que a lo mejor para el 7º Congreso ya les tendremos algunos resultados relacionados con este asunto. Muy bien, muchas gracias. Secretario, por favor, y con esto cerramos y hacemos la clausura de la mesa. Muchas gracias. Es una herramienta fundamental en términos de
de prevención del delito, sobre todo aquellas conductas que tienen potencial a escalar, aquellas faltas administrativas que tienen potencial de escalamiento a delitos, de manera muy importante. Es una herramienta que puede ayudar a prevenir mucha violencia que deriva de la acumulación, lo digo en términos quizá muy humanos, de frustración por no resolver problemas, porque no hay una respuesta institucional a los problemas, y entonces también la gente se empieza a poner creativa sobre cómo resolver sus propios problemas inmediatos en la colonia. Es una herramienta muy útil en términos de información. Es altísimamente probable que una persona que comete un delito haya cometido una falta cívica previamente, y eso ayuda a generar puntos de información que luego, cruzándose, pueden traducirse en inteligencia útil, operable para las corporaciones policiales. En la Ciudad de México el tema en este momento, es una opinión muy personal, pero es una opinión que me ha llevado a empujar esta agenda, tenemos un tema de escala. Para el nivel de interacciones que hay en la Ciudad de México, que podrían ser sancionables desde el punto de vista de la justicia cívica, necesitamos un aparato de justicia cívica, creo yo, significativamente mayor al que se tiene, de modo que podamos luego también materializar otro tipo de propuestas que han habido. En la Ciudad de México hay un intenso movimiento por despenalizar conductas y convertirlas en faltas administrativas, pero eso en términos operativos es irrealizable si no tienes la escala de juzgados, jueces, médicos, legistas, instalaciones que necesitas. Y además esa escala también la vemos como una oportunidad para la policía. La policía invierte mucho tiempo en las puestas a disposición en los juzgados cívicos, justamente por un tema de capacidades, en ningún momento de negligencia, y esa falta de capacidades o de escala hace que los procesos sean muy lentos, y entonces muchos recursos policiales se congelen prácticamente durante varias horas en puestas a disposición, que obligan a veces casi de manera natural a hacer cálculos de costo-oportunidad a nuestros oficiales sobre dónde enfocarse, si en la falta administrativa o el delito, por lo que implican en términos de costo burocrático, y eso también desvía artificialmente nuestras prioridades de proximidad. Entonces tenemos un tema de escala que quizá como muchas cosas en la ciudad, pues van a meritar una decisión importante de inversión de recursos. Hay muchos juzgados, pero la cantidad de interacciones en la ciudad, además con las poblaciones flotantes que recibimos, es inmensa. Esa es la reflexión, es una herramienta muy útil, pero tiene que tener el nivel político y los recursos adecuados a la importancia que tiene como herramienta de prevención. Gracias. Pues bien, me parece que esta reflexión final o estas reflexiones finales nos dan precisamente esta identificación de tres escenarios totalmente distintos, porque al final la comparativa que se hace en el marco de los elementos que hay en cada uno de las ciudades, el caso de la Ciudad de México, el caso de San Nicolás y en el caso del Estado de México, también con incluso, hay que decirlo, alguna idiosincrasia que define en mucho el deber ser. Entonces, pues agradecer mucho también, por aquí anda el licenciado Eduardo Romero, presidente municipal de Pahuatlán, Puebla, también bienvenido. Un aplauso para ellos. El licenciado Gerardo Mora, del presidente municipal de Tancítaro, Michoacán. Y bueno, ahorita seguimos presentando más. Agradecer muchísimo la presencia y la participación de José Martín Doria, secretario de Seguridad de San Nicolás de los Garza. Agradecerle, maestro Carlos Alberto Hernández, subsecretario de la Policía Estatal. Y por supuesto al maestro Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Vamos a dar continuidad a las siguientes mesas y antes de concluir tenemos un pequeño reconocimiento. Gracias por su contribución en este congreso. Por favor, maestro, gracias. Y bueno, ya saben bien, el coyote en ayuno, representativo simbólico del municipio de Nezahualcóyotl, también como una
maestro. Por un artesano nezahualcóyotlense también. Si está pesado, dice el secretario que puede ser un arma blanca. Gracias, nos tomamos la foto, por favor.